Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 8, conformado por Armas Catacora Sebastián Alfredo, eh, Tankio Yaki Kinwa y el que les habla Valdivia Landa Levitar. Y en este trabajo vamos a analizar dos tipos de intercambiadores de calor ampliamente utilizados en la industria. En sí, para ello, aplicamos dos metodologías de diseño térmico. El método de diferencia de temperatura media logarítmica, o LMTD, y el método de efectividad NTU. Siguiente, por favor. Ahora, en el primer problema planteado, consiste en sí en analizar un intercambiador de calor de cascos y tubos, el cual presenta una configuración de 2 pasos por el casco y 8 pasos por los tubos. En este sistema, el fluido frío en sí corresponde al alcohol etílico que circula por la carcasa, mientras que el agua caliente circula por el interior de los tubos. También se conoce tanto los caudales como las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. Además, el coeficiente global de transferencia de calor, cuyo valor es de 800 watts por metro cuadrado Celsius. Siguiente, por favor. Bueno, en sí comenzamos utilizando el método de la diferencia de temperatura media logarítmica. El primer paso fue calcular la carga térmica requerida mediante un balance de energía del fluido frío. A partir del caudal másico, el calor específico y el incremento de temperatura del alcohol etílico, obtuvimos un calor transferido de aproximadamente 252.3 kilowatts. Ahora, posteriormente calculamos la diferencia de temperatura en ambos extremos del intercambiador, obteniendo valores de 25 grados y 35 grados Celsius. Con estas diferencias aplicamos la ecuación de temperatura de la temperatura media logarítmica, obteniendo un valor de 29.72 aproximadamente grados Celsius. Siguiente, por favor. Una vez conocido todos los parámetros anteriores, aplicamos la ecuación del área superficial. Dividimos la carga térmica entre el producto del coeficiente global de transferencia de calor y el factor de corrección y la temperatura media logarítmica. Como resultado, obtuvimos una área superficial requerida de 11.51 metros cuadrados aproximadamente, el cual este valor representa la cantidad de superficie que deben tener los tubos, el intercambiador, para garantizar que el alcohol etílico alcance la temperatura de salida específica sin alterar las condiciones de diseño del sistema. En otras palabras, este resultado nos indica el tamaño mínimo que debe tener el intercambiador para cumplir correctamente la transferencia de calor de calor requerido. Ahora les paso con mi compañero Sebastián. Bueno, posteriormente resolvimos el mismo problema utilizando el método de efectividad NTU, el cual es muy útil cuando no se conocen directamente las temperaturas de salida o cuando se desea diseñar intercambiador desde otro enfoque. Primero calculamos eh, las capacidades térmicas de ambos fluidos e identificamos cuál correspondía desde otro enfoque. Luego obtuvimos la relación de capacidades térmicas conocida como CR y calculamos el calor máximo posible que el intercambiador podría transferir si fuera ideal. Comparando el calor real con ese máximo, obtuvimos una efectividad de 0.643. Con esta efectividad y, y la, y la relación de capacidades, ingresamos las correlaciones del método, obteniendo un valor de NTU igual a 1.643. Finalmente, calculamos nuevamente el área superficial, obteniendo exactamente 11.51 metros cuadrados. Conociendo el resultado obtenido mediante el método LMTD. En esta diapositiva realizamos la comparación entre ambos métodos. Lo primero que observamos es que ambos producen exactamente el mismo valor del área superficial requerida. Esto demuestra que los cálculos fueron realizados correctamente y que ambas metodologías son totalmente válidas para este tipo de intercambiador. La principal diferencia radica en la forma de resolver el problema. El método LMTD requiere conocer previamente las temperaturas de entrada y salida, y además de utilizar el factor correlación F cuando existen múltiples pasos. En cambio, el método de efectividad NTU trabaja con parámetros adimensionales, como la efectividad y el número de unidades de transferencia, siendo especialmente útil cuando algunas temperaturas aún no son conocidas durante el proceso de diseño. Después analizamos qué ocurriría si reemplazábamos el agua caliente por aceite térmico. El aceite puede trabajar a temperaturas elevadas, presenta dos desventajas importantes.
La primera es que posee una viscosidad considerablemente mayor al del agua, lo cual disminuye el número de Reynolds y reduce el nivel de turbulencia del flujo. La segunda es que su conductividad térmica es mucho menor, por lo que se transfiere calor con menor eficiencia. Como consecuencia, el coeficiente global de transferencia de calor disminuye aproximadamente a 800 aproximadamente 800 a valores cercanos entre 500 y 300 watts por metro cuadrado grados Celsius. Al disminuir el coeficiente global, la ecuación del área superficial indica que el área requerida aumenta considerablemente. En otras palabras, sería necesario construir un intercambiador mucho más grande, más costoso y con mayor complejidad de fabricación para lograr la misma transferencia de calor. Sobre, sobredimensionamiento del 25%. Posteriormente, analizamos el efecto de sobredimensionar el intercambiador en un 25%. Desde el punto de vista operativo, el efecto de sobredimensionar el intercambiador ofrece varias ventajas. Por ejemplo, proporciona un margen de seguridad frente a la acumulación de incrustaciones o fouling. Permite soportar mejor las variaciones de carga del proceso, reduce la caída de presión durante la operación y facilita futuras ampliaciones del sistema. Sin embargo, existen desventajas importantes. Entre ellas, encontramos un mayor costo de inversión inicial, un mayor espacio físico requerido para instalar el equipo y la posibilidad de operar con una capacidad que nunca llegue a utilizarse completamente. Por ello, concluimos en un sobredimensionamiento del 25%. Esto resulta recomendable y únicamente cuando el proceso presenta variaciones importantes o cuando se espera que el fouling sea necesario, sea significativamente durante la útil del equipo. Ya, ahora le doy pase a mi compañero Jackie. Siguiente. En el problema 2 tenemos un problema de intercambiador de calor del tubo concéntrico. En el enunciado nos da como datos el flujo de agua fría con un flujo másico de 0.25 kilos por segundo, con una entrada de 15 grados de temperatura y una salida de 45 grados. Además, el flujo caliente de agua con un flujo másico de 3 kilogramos por segundo, con una entrada de 100 grados centígrados. ¿Cuál es el objetivo? Se requiere calcular la carga térmica y el área superficial. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, para el cálculo del calor de la carga térmica utilizamos el Q punto es igual al flujo másico del agua fría por el Cp del agua fría, que en este caso es de 4180 joules sobre kilogramos por grados centígrados. Y la diferencia de temperatura de salida y de entrada, que nos da un total de 31.35 kilowatts. Ahí usamos, como no nos dice que hay pérdida de calor, asumimos que la pérdida es cero, por lo cual la carga de ganada es igual a la carga cedida, en la cual podemos calcular la temperatura de salida del agua caliente, que es igual el Q térmico, y nos da que la temperatura de salida es de 97.5 grados centígrados. Y ahí podemos utilizar la temperatura media logarítmica, el LMTD, para encontrar el área superficial de los tubos. Y el área media logarítmica nos da un resultado de 67.82 grados centígrados, y calculando el área superficial nos da de 0.486 metros cuadrados. Siguiente. En la parte C nos pide, con el área superficial calculada, diseñar mediante la longitud del tubo, el diámetro de los tubos y el grosor de los tubos, y validar en ANSYS Fluence. Hemos propuesto una medida de 0.044 metros de diámetro interno del tubo y del diámetro externo del tubo de 0.056 metros, con un espesor de ambos tubos de 0.02 metros, que es de cobre, y la longitud del tubo de 1.75 metros. Siguiente, por favor.
Ya, en la validación, en el ANSYS nos da el calor transferido de 30.71 kilowatts, que nos da como un error de 2.03%. Estos valores se debe además que en el cálculo realizado se asumió que no hay pérdida de calor. Y en cambio en ANSYS hace un cálculo más real, digamos. Y la temperatura de salida del agua caliente teórico lo hemos calculado a 97.5 grados centígrados y en el Fluence nos da como 97.66 grados. Un error de 0.16%. Y la temperatura de salida teórica del aire frío nos da 45 grados teórico y en el ANSYS Fluence nos da un total de 56 grados, que es un error de 24.4%, debido a que puede haber, el cálculo teórico no se ha asumido eh, las, si hay aislamiento en los tubos o algunas otras fuerzas externas que influyen al intercambio de calor. Siguiente. Ahora le paso con mi compañero Leo. Bueno, como conclusiones principales podemos afirmar que los métodos LMTD y la efectividad de NTU producen resultados consistentes, obteniendo exactamente la misma área superficial para el intercambiador de cascos y tubos, lo cual valida ambos procedimientos de diseño. A su vez, también comprobamos que el diseño propuesto para el intercambiador de tubos concéntricos cumple con los requerimientos térmicos establecidos, utilizando un área superficial de 0.486 metros cuadrados. Y finalmente, la simulación realizada en ANSYS Fluent confirmó la precisión de los cálculos teóricos obteniendo errores muy bajos en la carga térmica y en la temperatura de agua, demostrando que el modelo desarrollado representa adecuadamente el comportamiento real de un intercambiador. Gracias.